y Álvaro Rosero. ¡Vete a tu recámara, pero ya! El show de la papaya. El programa de opinión, entretenimiento, información y música más influyente de la radio. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero. El show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 921 es el show de la papaya, dándote la bienvenida. Este es un día importante para la justicia en el Ecuador. Hoy podría dictarse sentencia, mejor dicho, se va a dar lectura a la sentencia respecto del caso Reconstrucción de Manabí, en el que está, ni más faltaba, nuevamente involucrado Jorge Glass. Hoy podría recibir una sentencia de hasta 13 años de cárcel. Ya ha recibido otras anteriormente, todas por hechos de corrupción. ¿De qué va el caso Reconstrucción de Manabí? Vale la pena retomar lo básico y lo fundamental. El terremoto de 2016 en Ecuador, del que se desprenden tragedias enormes en las provincias de Esmeraldas y Manabí principalmente. Se toman medidas por parte del gobierno. Muchas de esas medidas tienen que ver con recaudar más fondos, muchos más fondos, que tenían un fin específico, porque se aprueba una norma donde se decía qué se tenía que hacer con todo lo recaudado que venía de incrementos en el IVA temporales, de contribuciones especiales que hacíamos todos desde nuestros ingresos mensuales, prácticamente todos, unos más, otros menos, de donaciones, una serie de cosas que hicieron una gran cantidad de dinero. Esa gran cantidad de dinero tenía que destinarse a todas esas obras que, después de hacer un balance, una auditoría, si quieres, de los daños, se determinaron. Es decir, ellos mismos decidieron ponerse una camisa de fuerza para utilizar esos fondos. Aprobaron una ley en la que se decía esto es lo que hay que hacer y aquello es lo que hay que hacer. Pues bueno, un buen día, como acostumbraban en el gobierno de entonces, Jorge Glass, que estaba al frente de esta reconstrucción que nunca llegó, decidió que eran otras obras las que tenían que implementarse, no las que ellos mismos habían normado. Obras que después, siendo evaluadas, se llega a determinar que no eran indispensables, obras mal ejecutadas, y entonces, tiempo después, inicia un proceso de investigación que hoy concluye. Hoy concluye en esta primera etapa en donde se podría dictar sentencia en contra de Jorge Glass, a quien la fiscalía ha acusado de peculado, ni más ni menos. Jorge Glass se ha defendido diciendo que él no suscribió un solo cheque del manejo de esos recursos, es decir, se ha defendido apelando al concepto básico del uso de los recursos. Además, podrán desmentir que de su cabeza, de su liderazgo, salieron las instrucciones para qué mismo se hacía con ese dinero. Y esa es la parte grave y delicada, porque durante todo su gobierno jamás demostraron la más mínima delicadeza con los recursos públicos. Por eso tiene otras sentencias en su contra. Por eso está preso. Por eso debe quedarse preso. Hay cosas que valen la pena recordar a propósito de esta campaña en la que, por supuesto, a propósito de este caso, emprendió nuevamente una de las tantas, una nueva etapa de esta campaña en la que buscan por poco santificar a Jorge Glass. ¿Quién es? Por supuesto, su partido. ¿Quién es? La Revolución Ciudadana. Pero a nivel internacional, cómplices. Sin lugar a dudas. Estos que se hacen llamar los del Grupo de Puebla han llegado al extremo incluso de hablar de la existencia de una carta personal escrita con puño y letra del Papa Francisco en el 2024 que le habría hecho llegar a Jorge Glass y que apenas ve la luz hoy. Lo han publicado hace horas. Carta en la que supuestamente el Papa Francisco le dice que él va a utilizar sus influencias en los organismos internacionales para que se haga justicia con el pobre Jorgito. Papa Francisco, de su puño y letra. ¿Por qué tiene que ser una carta con el puño y letra? Porque entonces el Grupo de Puebla no tiene que explicarle a nadie sobre la veracidad de la carta. Basta con que lo publique uno de los medios que controlan Página 12 desde Argentina
para que ellos construyan a partir de eso toda una narrativa de que el Papa Francisco estaba realmente conmovido, preocupado y muy dolido por la situación, la injusticia que vivía el gran Jorge Glass. Esta campaña, que evidentemente tiene que ver con muchas otras acciones, con las pretensiones de este grupo de abogados de incidir sobre todo a nivel de opinión pública en las decisiones que pudiera tomar el tribunal encargado de juzgar nuevamente a Jorge Glass. Por supuesto, campaña en la que tiene que ver el rol que cumple hoy el gobierno del Estado de México en esta presión constante para que se le conceda un salvoconducto que le permita a Jorge Glass ir a beneficiarse de una situación jurídica que no le corresponde por ser simplemente un delincuente común, no un perseguido político. Por supuesto que no. Por eso digo, cada vez que se menciona el nombre de Jorge Glass vale la pena traer a colación alguno de los tantos hechos que fueron motivo de su caída. Porque Jorge Glass de ministro, pasó a ser vicepresidente, se reeligió como vicepresidente, ya no con Correa, sino con Moreno, quien no tuvo empacho, vistas las circunstancias, en señalarle y decirle todo apunta hacia ti. Le retiró toda la confianza y comenzó la caída de Jorge Glass. Pero en medio de una persecución política, por supuesto que no. Jorge Glass fue el protagonista en Ecuador, ni más ni menos que del caso internacionalmente conocido, el caso Odebrecht. Aquí hay un pequeño video que es solo para recordar una de esas escenas que el país presenció. Vale la pena contextualizar. Su tío no ocupaba cargo público en el gobierno, reunido en una suite, en la suite en donde no vivía, pues, el representante de Odebrecht para Ecuador. La usaba justamente para este tipo de contactos y conexiones. Hay que reconocer, hay que recordar, mejor dicho, que Odebrecht reconoció ante el mundo lo que había hecho. Y en esta reunión se dicen unas cositas. En esta reunión en la que recibe a Rivera, le dice justamente Rivera que hay que pagar. Esas reuniones en donde le pedía dinero para la campaña de vidrio. Pláticas, videos sobre las conversaciones que existían para que se realicen los pagos. Caso Odebrecht. Y así otros. Este angelito que nos quieren pintar, en realidad es esto, pues. Adelante, Feli, por favor, con el video, el tío de Jorge Glass. Serena. Y ese hijo de puta, ese va a ser un solo pago, no solo la transferencia va a ser. Le dice lo de Vistazo. Pero tenemos un acuerdo de pago. Y ese va a ser un solo pago. Sí, va a ser un solo pago. Una sola transferencia. Sí, una sola transferencia. Viste lo de Vistazo. Vistazo comenzaba a hacerse eco de las publicaciones y reportajes de prensa que en el mundo comenzaban a aparecer de Odebrecht. Tanto que esto ya era justamente el proceso del principal de Odebrecht en Ecuador de colaboración con la justicia. Pues por eso graba estos videos. Que no ha habido pruebas. Y sobre todo que no hay dinero. ¿Que dónde está el dinero? Te matan diciendo que dónde está el dinero. ¿Quién puede dar una explicación la más elemental respecto de qué viven para vivir como viven los prófugos de la justicia ecuatoriana? Pues? ¿De dónde sale todo el dinero para pagar los abogados? Hoy la justicia tiene nuevamente la oportunidad de ratificar lo que en esencia le significó al país la presencia de Jorge Glass. No por ser Jorge Glass. Jorge Glass como parte de una estructura. Como quien acompañó en el liderazgo de esa estructura a Rafael Correa. Ese Jorge Glass. Ese Jorge Glass que se ha comido años de cárcel, el único.
que ha preferido no colaborar con la justicia, diciendo seguramente todos los delitos y confesando todos los delitos que ha cometido y que sin lugar a dudas involucrarían a Correa. Ese Jorge Glass que cuando recibió beneficios que no tenía por parte de la justicia y por eso tuvo que volver a la cárcel, salió rejuvenecido, con pelo, con arete, habiendo hecho estudios y gritando a viva voz que él es el que está al frente del proyecto de la Revolución Ciudadana, que él es el que se ha quedado aquí. Salió a tener programa de radio, a convertirse en toda una personalidad de los medios, de la opinión pública, es decir, haciendo gala de un perfecto estado de salud, perfecto, al punto que estaba dispuesto a continuar con su plan político. Y que hoy dice que sufre de problemas mentales, que tras el peritaje se determina que no incide en su día a día, que está plenamente consciente de las cosas que hace y que es capaz de tomar decisiones que lo perjudiquen, pero consciente, para simular, para vender la idea de que es una persona que no debe pagar sus culpas en la cárcel, sino en una clínica. De todo eso es capaz, y de todo eso son capaces ellos, y han pretendido vendernos la idea de que es un pobrecito hombre que además ya pagó, y han tenido a otros diciéndolo por ellos también, sintiendo lástima desde la humanidad de Jorge Glass, queriendo llevarle a la sociedad a tener pena y a decir, no, pues ya ha estado preso, ya pobre, mírale cómo está de flaco, porque eso somos nosotros, ¿no? Nuestra naturaleza da para ese tipo de cosas. Ventajosamente, no somos nosotros en un momento de debilidad, de vulnerabilidad, los que tomamos la decisión de qué pasa con los grandes delincuentes, los que se han robado todo en este país, los que le han hecho tanto daño a este país. Sino la justicia, y la justicia tiene hoy a todo un país pendiente. Que paguen las penas que tengan que pagar, ni un día más de lo que realmente tengan que pagar. Que no pese un gramo el rechazo político que puede merecer una persona como él, no. Que sea la estricta justicia. Nada más. Pero por cierto, nada menos tampoco. En breve conoceremos seguramente la nueva sentencia de Jorge Glass. No culminará ahí este proceso. Ya sabemos que habrán otras instancias a las que apelarán sus abogados y ni más faltaba. Y por supuesto que la política tiene que ver. Y la política tiene que ver en la medida en que ellos no vuelvan a hacerse del Poder Judicial. Lo cual también se ha demostrado de los audios rescatados de sus propios dispositivos, escuchando sus propias voces, era el objetivo. Ha sido el objetivo y será durante tiempo todavía seguramente el objetivo, hacerse del Poder Judicial y de los órganos de control para dejar sin efecto sentencias, para afectar otros procesos de investigación y salir finalmente como lo que sueñan salir, y probablemente hasta ya se han convencido que son perseguidos políticos. 9:34, este es el show de la papaya, buenos días. En vivo desde